Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. El tema de hoy es la mentira. La hondura de la mentira depende, por supuesto, de las circunstancias, pero siempre es un acto negativo y oscuro. Con frecuencia hablamos de las mentiras inocentes, las mentiras blancas. Alegamos que mentimos porque la verdad lastimaría tal vez de más. Pero ¿cómo saber cuáles son nuestras verdaderas intenciones cuando estamos mintiendo? ¿Estamos protegiendo a otra persona, quien quizá preferiría la verdad, o nos estamos protegiendo a nosotros? ¿Qué sucede cuando una mentira nos obliga a sostener un interminable entramado de mentiras? Estará en entrevista con nosotros la doctora Marisa Belostegui Goitia, directora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Tendremos, como cada semana, entrevistas en las calles, recomendaciones de libros y películas. El escritor Thomas Mann dijo: con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil. ¿Usted qué piensa? Hay que hablar. Hablar de nuestros deseos. Hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo abiertamente. La mentira, sus ángulos, sus matices. Escribí nuestro texto habitual con algunas reflexiones para entrarnos en el tema. Nos lo comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Según el diccionario de la Real Academia Española, la mentira es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Agrega, una cosa que no es verdad. Y hace una diferencia entre dos tipos de mentiras. La piadosa, que se dice para evitar a otro un disgusto o una pena, y la oficiosa, que se dice para obtener un provecho o ventaja sin producir daño a otro. Llama la atención la frase «sin producir daño a otro», que convertiría la mentira oficiosa en un acto inocuo. En todo caso, la mentira implica la conciencia de que lo que decimos no corresponde a la verdad y que, para bien o para mal, estamos engañando a otra persona. El filósofo Jacques Derrida señala la intención de quien miente como el centro de la existencia misma de la mentira y nos dice: lo relevante de la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad de quien miente. Lo decisivo es el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira. Es decir, para Derrida, la mentira es un daño que se le hace a otro con toda la mano. También nos sucede que las personas nos engañemos a nosotras mismas, que construyamos andamiajes de puntos ciegos para protegernos de aquello que nos cuesta aceptar o nos dolería demasiado saber. La mentira representa un problema ético importante en nuestras vidas. Desde el miénteme una eternidad hasta quien miente para obtener beneficios o para sentirse superior a otra persona o para manipularla. La mentira está presente en todas las situaciones de abuso, pero es un tema de inmensa complejidad. ¿Existen circunstancias en las que es mejor no decir la verdad? Marisa es maestra en teoría psicoanalítica, maestra en literatura, doctora en estudios culturales, profesora y directora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Marisita, bienvenida. Y tu amiga. Y sí, una de mis consen. Pero eso no se dice en público. Somos tiesitas y disimuladas. Somos mentirosas. No encubridoras. Encubridoras, simuladoras. Fíjense que Marisa, bueno, para empezar yo invité a Marisa a otro tema y ella me dijo, no, ahorita ando pensando en la mentira. Y luego me hizo otra indicación que me pareció muy importante. Me dijo, bueno, para hablar de la mentira, ¿por qué no comenzamos hablando de la verdad? Sí. Entonces tú haces todo un análisis de distintos tipos de verdades. Cuéntanos, Marisita. Mira, no sé si es todo un análisis, pero es lo siguiente. Y vamos a hablar de las mentiras, y las mentiras están como infravaloradas, son más bien como un antivalor, ¿no? Una persona mentirosa, alguien que no dice la verdad. Y yo pensé que para tu audiencia, para que la gente nos acompañe mejor, vamos a problematizar o vamos a decir que es la verdad, porque lo opuesto se supone que la verdad es el valor más alto, es el centro de la filosofía, es a lo que se ocupan las personas como muy decentes y muy cuidadosas, y la mentira es como la basofia, lo que hacen las gentes que son descuidadas y maltrechas y no muy valoradas. Y yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que soy fascinada por la mentira, pero para que no
piensen que invitaste a una, y la gente que me vea, digan, cuando vean a esa no le hagan caso. Yo quisiera defender que la mentira tiene un valor de protección, un valor de cuidado, un valor de invención, un valor de diversión, un valor de optimismo, un valor de autoengaño que te lleva a ciertas cosas. Pero para poder hacer eso y poder hacer esa defensa, voy a tener que decir que si la verdad se constituye como uno de los valores más altos, ir dando verdadazos como apunta verdades y yo te digo tus verdades y puede ser, híjole, puede causar mucho daño. Decir la verdad puede ser tan malo y tan poco considerado y tan rudo como decir mentiras. Fernando González, Marisa, que tú conoces también, veridicidio. Tiene exacto el término de veridicidio. Pero ponnos ejemplos, por favor. Bueno, un ejemplo absurdo, me da un poco de pena decirlo, pero el otro día me dijo una muy buena amiga, oye Marisa, ya tienes panza y lonjas. O sea, ¿por qué? Es una idiotez, perdón, tengo mentiras más filosóficas y las puedo decir un poquito más poéticas y más importantes. Por ejemplo, la verdad de un médico que le dice, estás a punto de morir. Yo, la verdad, sería ver... estás entrando a un periodo difícil, puede ser que sea terminal, pero las verdades pueden ser recibidas en momentos donde tú no estás dispuesta ni estás preparada para el veridicidio, que estás preparada para una especie de entremedio, de claroscuro entre la verdad y la mentira, que creo que de eso vamos a hablar. Pero yo quisiera como adelantar ahora así como que también tenemos derecho a la verdad. Sí, claro, todo el mundo tiene derecho a que le digan la verdad, pero paralelo a ese derecho a decir la verdad, tenemos que preguntarnos si estamos preparadas para ello, si es el momento de recibir la verdad y también si en ese momento tenemos derecho a la verdad, si nos hemos comportado de tal manera que hay un derecho a que se nos diga la verdad también. Pero hay un punto, tanto en la verdad como en la mentira hay que desconfiar de una misma. O sea, ¿cuál es la intención de quien dice ciertas verdades? A mí me parece muy importante. Porque recibir a una amiga diciéndole, pero qué barbaridad, estás en tu peor día, pues, ¿qué es lo que está detrás? Claro. O sea, a mí eso no me parece un acto de generosidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de decir cosas así? No. Hay gente que te dice esas cosas y piensa que te está ayudando. Hay gente que te dice las verdades no para lastimarte. Hay gente que te dice las verdades para lastimarte. No sé, el público estará ya ahorita pensando, ¿no? ¿Quién le ha dicho últimamente, en la última semana, una verdad que la verdad no te lleva a ningún lado más que te hunde? Te hunde y te desbarata. Pues es que yo puedo fingir ingenuidad. O sea, yo te puedo decir una verdad absolutamente miserable, que además verdad entre comillas, ¿verdad? Porque ¿quién dice que eso que salió de mi boca, que es muy agresivo y violento para otra persona, realmente es una verdad? Entonces yo puedo decir, pero fue con la mejor intención. Yo cuando escucho eso, no necesariamente me la creo, ¿eh? Entonces, regresémosle el favor. Dile una verdad. Revisa tu inconsciente, porque yo creo que hay que desempolvarlo. Ese es un tema. Vamos a tener que regresar a desempolvar el inconsciente con las cuestiones de autoconocimiento, ¿no? Conoce tus dolores, conoce tus heridas, pero ahorita vamos a quedarnos un ratitito más con esto de la verdad. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, ¿no? A un niño, ¿no? Ay, no, mira qué mal pintas, o qué sordito estás, o qué feito naciste, o qué como lo dicen a veces, qué color más oscuro tienes o qué pretito estás. Son verdades, pero que tienen como una recepción en el niño o en la mujer o en la persona que no son adecuadas y probablemente lo que habría que hacer es no enfrentar a nadie en ese momento con la verdad. Pero a ver, ¿cuáles son los mecanismos que haría que una persona le diga a un niño, ay, pero qué feíto pintas, qué desafortunado, mírate? No, perdón. Pero la mamá no, a lo mejor en la escuela, el maestro o la maestra piensan que con las verdades se educa mejor, como la sangre, que con la letra con sangre entra con salivita, entra suavecito. Hay maestros,
hay madres, hay padres que piensan que educar con la verdad es educar con un valor fundamental. Hay gente que piensa que la verdad es un valor fundamental y la intenta y se la inventa, porque las verdades son grandes invenciones también y grandes construcciones. Y aquí ya estamos cerquita de lo que creo que más te interesa a ti por todas las cosas que hemos conversado, que es esa línea tenue entre lo que es verdadero y lo que es falso, pero también una diferencia abismal entre que te digan una mentira y te traicionen y te podían haber dicho una verdad que es salvadora también. O sea, en un primer momento problematizar la verdad. Hay gente que dice, no, ¿qué prefieres, la verdad o la mentira? No, pues cálmate. No es tan fácil. Decir, no, a mí díganme verdades y yo soy una persona verdadera y digo siempre la verdad y yo no miento. En primer lugar, todos mentimos. Dicen que hay 10 mentiras al día, entre guiños de ojo y corporalidad y palabra. El primer punto para mí, como partir para el programa, también para que nuestra audiencia nos acompañe, es que la gente piensa que la verdad es el valor intrínseco y el supervalor y lo primero. Y yo diría que no siempre y hay que tener cuidado, porque con la verdad te pueden lastimar muchísimo. Claro, pero lo que estaría en duda en los ejemplos que tú pones no es la verdad en sí misma, la verdad como valor de respeto hacia la otra persona, sino la persona que hace uso de esa verdad en el momento inadecuado. Ah, no, claro. Sí, la forma es el fondo, o sea, también cómo lo dices, ¿no? Pero hay una intención de decir verdad, de operar con este mecanismo que es lo verdadero, que esa intención puede ser ayudar y apoyar y hacer crecer a un niño o tener una relación con una amante o con un hombre y decirle sus verdades. Y eso puede ser defendido como algo loable. Y yo pienso, y mucha gente piensa que es algo no loable y algo que puede dañar muchísimo. Nada más, lo primero que yo diría, para empezar a abrir boca, es, se piensa que la verdad es el valor supremo. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo mejor. Y aquí nos vamos a meter un poquito más en Honduras. Toda esta idea de las cortes de la verdad. Cuando dicen que haya justicia, no va a haber justicia si no hay verdad. ¿Hasta cuándo quieres tú saber qué pasó con alguien que te desaparecieron o con alguien que se llevaron o con alguien a que tú quieras hacer justicia? Se dice muy fácil, ¿no? En la justicia, en todo esto nuevo y viejo, pero ahora con nuevo saber y nuevo empuje, que es, no hay justicia si no hay verdad. Acabo de estar en Colombia y eso es, el país entero recita justicia transicional y pedagogías reparadoras porque han tenido un país donde se les ha mentido, donde han desaparecido, donde hay un dolor inmenso. Entonces, una madre decía, bueno, yo sí quiero justicia y sí quiero verdad, pero por favor la verdad dénmela de a poquitos, claro, porque tampoco quiero saber todo lo que le hicieron. Sí quiero saber quién, pero no quiero saber cómo. Sí quiero saber cómo, pero no hasta dónde. Entonces, creo que la verdad tiene sus dosificaciones, tiene sus momentos, tiene sus contenidos. Y nada más, en primer punto, si podemos más o menos coincidir, que no es siempre el valor supremo, la verdad. Vamos a tener que ir a un corte. ¿Cuándo fue la última vez que mentimos? ¿Por qué lo hicimos? Nos vamos un ratito y regresamos. Seguimos con nuestra invitada Marisa Belostegui-Goitia. Marisa, nos estabas contando, entonces nos diste el ejemplo de la madre de una persona desaparecida y la necesidad de dosificar la verdad. Sí, la madre estaba como en pareja con el asesino de su hija, que era un militar, y estaban hablando de esta como fórmula, ¿no? No hay verdadera justicia si no hay verdad. Y la madre estaba diciendo que tuvo un proceso muy largo, como de 9 años, donde fue encontrando qué había pasado con su hijo. El Estado entró, hay como todo un sistema muy, muy fuerte, muy bien aceitado para producir la verdad que va a consolar o reparar a la víctima, en este caso a la madre. Y la madre estaba tratando de expresar a los niños de primaria que estaban ahí, porque lo estaban diciendo con niños de primaria para que entendieran un poco cómo se repara a alguien con un dolor tan grande como el de una desaparición
o un asesinato, y ella decía así, la justicia no se puede tener sin verdad, pero ¿cuánto de esa verdad puedo yo administrar? ¿Qué tanto dolor de mi hijo puedo yo administrar para poder perdonar, para poderme recomponer y para poder seguir viviendo? Entonces, no solamente es la verdad acompañada de la justicia, sino una cosa muy compleja, ¿no? De dosificación de verdad y además, cómo la estructuras, cómo la dices, cómo la pronuncias, en qué la envuelves, ¿no? La verdad también es una envoltura, también es una fabricación, también es una invención, la verdad. Bueno, tenemos nuestro fetiche. Es una máscara también. Justamente a eso vamos. Tenemos nuestro fetiche del día de hoy, es la máscara roja del pintor Rufino Tamayo. Tengo la sensación de que cuando mentimos es como una especie de máscara que nos colocamos, nos ocultamos detrás de ella. Y si tratamos de sostener una mentira durante mucho tiempo, pues es mucho tiempo estar ocultos detrás de esa máscara. Me encanta esa obra. Entonces, la mentira como máscara. Oye, a ver, sí y no, porque otra vez la verdad puede ser la máscara, pero vamos a una cosa que decía Miguel Hernández, el poeta español que muere en la Guerra Civil. Él decía, y estaba hablando un poco hacia los políticos, ¿no? Los políticos que siempre los caricaturistas y demás los dibujan como con máscaras, ¿no? Como con caras falsas, ¿no? Como si la máscara fuera una cosa falsa. Y en realidad, lo que decía Miguel Hernández era, ponte la máscara cuando hables, lo más cercana de la cara que puedas, para que cuando te la quites reconozcas quién eres y lo que dijiste, ¿no? Entonces, si nos construimos máscaras todos los días para hablar como, ¿no? Tú eres madre, tú eres reportera, tú eres escritora, yo tengo también diferentes caras, y uno se coloca como las máscaras o la gestualidad o lo que uno representa todos los días 3 o 4 veces. La cuestión sería que la manera de ser más verdadera sería qué tan bien te pones la máscara, lo más cercano a lo que tú eres. Y habría tal vez algún asunto de autoconocimiento, tal vez, como de saber un poquito quién eres en cada una de tus representaciones cotidianas, para que la máscara no sea hecha como esa máscara rígida que sí ya es como alguien que se desconoce completamente. Y si la máscara te la pones lo más cercano a la cara y es más flexible, yo diría que es la mejor manera de decir la verdad. A partir de esas máscaras más parecidas a las diferentes transformaciones y representaciones que tienes tú, que tiene cada persona de su vida, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, los torturadores, ¿no? Benedetti tenía estos poemas, ¿no? De que el padre llegaba a la casa y consentía a sus hijos y luego era un torturador en él. Esas son como máscaras absolutamente atroces, ¿no? Y pero distintas. eso es más que una máscara, ¿no, Marisa? Eso es estar partido por dentro, eso es estar disociado. Eso es. Es algo mucho más profundo que el simple juego de la máscara. Porque también a lo que quiero ir es que también hay mentiras que son muy dañinas. La mentira de la traición, por ejemplo, hay imposturas. Sí. O sea, cada vez que una miente está engañando a alguien. Yo diría, para continuar en el juego de las máscaras, que no hay manera de ser si no te pones una máscara. La identidad, según Lacan, según Freud, según a quien preguntes de la identidad es ese yo soy, ahorita que estoy siendo. Bueno, persona significa máscara, ¿no? Persona. Creo que sí. Claro, ¿no? Sí, creo que soy tu amiga, somos las que nos sentamos en una mesa siempre juntas aquí y estamos siempre platicando y nos están callando y tenemos historias de hace 20 años. Somos cómplices, tú sabes cosas de mí, yo sé cosas de ti que en un momento dado podíamos decir y podrían ser llevadas a entenderse como traición o a lo mejor como una carta de repente de miren cómo es María Teresa Priego. Creo que las máscaras y lo que tú dices de las traiciones podrían entenderse de la siguiente manera. Si tú no estás tan disociada por dentro y confluyes contigo misma, como que las máscaras son como que se te ponen en la cara y se suavizan y se pegan
y casi como que estás actuando, tú eres ese personaje, eres en ese momento la mamá, eres en ese momento la maestra, eres en ese momento la amante, y a lo mejor hasta tienes 2 o 3 amantes y un esposo, y fluyes sin pensar que estás traicionando a nadie, porque tu ser interior está tan bien llevado con los papeles que haces, aunque esos papeles para la sociedad sean un poquito cuestionables, que en realidad no te estás traicionando a ti y a lo mejor no estás traicionando a otro. En el sentido de la traición, si tú estás rota por dentro, sí, o sea, te pones la máscara de mi amor, te quiero a ti, o se me ocurren puras cosas de amor. Quiero pensar en otra cosa como de política, algo así, pero... la película, por ejemplo, Persone de Bergman, ¿no? Este momento en que hay esta mujer que de pronto se queda muda y nadie sabe por qué se quedó muda y entonces se va junto con una enfermera a un lugar aislado para tratar de ver si así logra hablar. Entonces la que habla en realidad es la doctora, la cuidadora, la persona ocupada de su cuidado, y hace un monólogo absolutamente extraordinario sobre el hartazgo de las máscaras, de las imposturas, del aparentar. Era una actriz esta mujer, ¿no? Entonces le dice, yo sé por qué te quedaste muda. Y eso se quedó muda de tanta representación. Pero ahora tenemos, bueno, no se pierdan, esa película es buenísima. Ahora tenemos las entrevistas, las plazas y las voces, las entrevistas que hacen nuestros compañeros de producción en las calles. ¿Qué opinan allá afuera las personas de la mentira? Pues yo creo que la mentira es la mentira, no importa el tipo. O sea, para mí la mentira es mentira. O sea, no hay ni blancas, ni buenas, ni malas, son mentiras. Yo creo que están mentiras que le decimos a las personas y mentiras que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces puede que en el momento que digas la mentira no te sientas mal al momento, pero yo creo que cuando llegas a casa y estás sola contigo, viene el peso a ti, ¿no? Ya te sientes como culpable de haber dicho las mentiras. Pues las mentiras que llamamos de tipo blancas, ¿verdad? Que mucha gente lo hace a veces por alguna circunstancia, pero también hay mentiras que la gente trata de agredir o dañar al prójimo. Una mentira piadosa, como dicen, y otra, pues sí, una mentira que pues es una mentira. Bueno, para mí existen las mentiras piadosas y las malintencionadas, que es para sacar algún otro provecho. Yo creo que hay mentiras que sí afectan mucho a los demás, mentiras que nosotros le hacemos a los demás que los afectan, y creo que hay mentiras, como decimos, mentiras piadosas. Lo hacemos tal vez por un bien, por corregir probablemente, muchas veces, porque no estamos a veces conscientes de lo que decimos o hacemos. Bueno, creo que la gente maneja 2 tipos de mentiras, ¿no? La piadosa y la que no tiene perdón. Entonces, yo creo que no hay división entre una y otra, ¿no? Creo que al final es una mentira y se genera una historia sobre otra. Seguimos en Abiertamente con el tema la mentira. Fíjate, Marista, que yo tengo un problema con esto de la mentira piadosa. O sea, me molesta mucho que se llame piadosa. Me parece muy magnánimo. ¿Por qué no la mentira empática? Y aún así habría que analizar cuándo se usa, cómo se usa. Pero eso de decir mentira piadosa me parece como si yo desde mis alturas estuviera salvando a la otra persona de algo contándole una mentira. El punto es que muchas veces la otra persona ni siquiera prefiere la mentira, muy probablemente. Entonces, yo me digo a mí misma para sentirme buena y tranquila, es que fue piadoso. No, yo le cambiaría mentira empática y siempre dudaría de mi intención, siempre. Porque nos puede servir para hacer un mal uso muy tremendo, ¿no? De la mentira y la verdad. Nos podemos quedar un ratito porque es seguramente de interés por lo que oí de lo que dicen las personas en el público, quedar un ratito cuando hay maldad, cuando hay intención de dañar. Pues sí. Cuando hay de verdad porque yo soy fan de la mentira. Me gusta mucho pensar en la mentira como una figuración, como una confabulación, como una construcción, como esta cosa de máscara tras máscara tras máscara, que cuándo vas a llegar a ser tu verdadero yo y cuándo vas a llegar a conocer las verdades que te significan. Todo esto me parece interesante y me parece que somos un conjunto de armaduras
que se sostienen como verdades y que la verdad y la mentira a veces, pero digamos, no se diferencian tan fácilmente. Pero lo que tú dices es mentir por... Algo que no es escribir novelas, algo que no es escribir un cuento, Claro. algo que no es estar jugando con un niño, a ver, inventemos historias. Eso que está en la realidad, que puede ser totalmente siniestro y que puede tener toda la intención de dañar. Sí. De dañar, de superioridad, de humillar a la otra persona. Pero tú decías de las mentiras, empezamos con las mentiras piadosas que no te gustan. Lo sientes como un efecto de alguien, dijiste desde arriba, alguien que te mira desde arriba. La expresión misma, piadosa, sí, me es como parece sí, como de una compasiva, gran ¿no? magnanimidad. Sí. Y eso me molesta. Sí. ¿No? Entonces yo cada vez que alguien dice, le dije una mentira piadosa, yo empiezo a sentir así como electroshock acá, ¿no? Pero pasando a lo otro, digo, no estamos hablando de mentira poética. Estamos hablando de eso que en la realidad, de ese acto en el que una persona, yo sí creo mucho en lo que dice Jacques Derrida, el punto de la mentira es la intención, Claro. y el perjuicio o el daño que puede ocasionar a otra persona. Yo creo que es una forma de entender la mentira. Mentir para procurarte un bien para ti. Mentir para que tú te veas bien, mentir para cubrirte de vergüenza, eso lo creo. Mentir para manipular. Goebbels, Claro. por ejemplo, el gran maestro hitleriano de la mentira, ¿no? El ministro de propaganda de Hitler. Por supuesto. Mentir para destruir lo individual o en lo colectivo. Sí. ¿No? Y los políticos mentir para que su partido gane las apuestas que ha hecho para el futuro mejor. Sí. Mentir, por ejemplo, para dañar a una persona, exactamente lo que hacía Goebbels, ¿no? Tú habla mal de un pueblo, insiste, ¿cómo decía? Una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad, pero eso puede suceder en una oficina. Una persona decide lograr el total desprestigio de la otra y lo puede hacer a base de mentiras y causar un daño tremendo. Y mentiras sociales diciéndose a las mujeres que lo suyo es la maternidad, que lo suyo es quedarse en la casa, que lo suyo es ser buenas y bonitas y bondadosas. Y el cuidado es una forma de mentir a las mujeres, mentirles y decirles que lo suyo biológicamente es el cuidado, lo maternal, y en realidad lo tuyo puede ser Hay mentiras también que no se dicen entre una persona a otra, sino mentiras culturales. Cuando dicen cómo son los hombres, cómo son las mujeres. Es que ahí yo creo que hay una funcionalidad también. Yo te siento, y me parece bien, como que estamos ante alguien, las mentiras me parecen vitales, me parecen importantes, me parece que no se puede vivir sin ellas. Y tú, ¿qué dices? Que hay momentos donde las mentiras dañan, desbaratan, acomplejan, destruyen, no solamente hunden. Traen la intención de causar ese daño. Eso sí. En eso sí podemos acordar. Cuando hay una persona que miente para que la otra, para quitarle algo, para engañarla, para que no vea un asunto que de verlo despojaría a la otra persona, ahí sí, las mentiras son un infravalor. Es que es justamente, creo que la mayor parte, para mí, de las veces la mentira es una forma de despojo. Pero tenemos que cortar, Marisita, ahorita regresamos. Continuamos nuestra conversación con Marisa Velostegui-Goitia. El tema de hoy es la mentira. Mira, Marisita, te voy a leer una cita. Es que ella es defensora de ciertas formas de mentira, no de la mentira como absoluto. Muchas. Y entonces, como yo soy defensora de la verdad en general, no como absoluto tampoco, pues acá nos vamos a jalar las greñitas. Cosa que ya nos ha pasado, ¿verdad, Marisita? Bueno, ahí no, a ver, permíteme que tengo que encontrar, porque esto se me hace muy... Bueno, esta mujer que ahorita le cito, habla de la mentira que hace daño y la mentira de autopreservación. Eso. Como dos formas distintas de mentir. Sí. Ya no decimos piadosas, decimos mentiras de autopreservación. Pero a ver, ¿a quién estoy preservando? Es que a mí, o sea, ¿por quién miento? Bien. ¿Para preservarme yo o...? Es que ese es el punto donde para mí sí hay todo un trasfondo ético muy complejo. A ver, tú me conoces y yo tengo como una
filosofía de vida del derecho al placer, del derecho a vivir una buena vida a lo que cueste, siguiendo la máxima de Kant, que los medios sean como los fines. O sea, tú no puedes tener placer fregando a otro, ¿no? Tus ¿Verdad? medios de placer y tus medios como Bentham, ¿no? Bentham en una moral fundada en perseguir el placer y huir del dolor, ¿sí? Ahora, Bueno, si- es nuestro principio, sí. el Sí. principio. Ahora, si tu mecanismo de buscar placer y huir del dolor es diciéndole cosas a las personas que las van a lastimar, si tú Exactamente. buscas tu placer y tu bienestar, ¡ay, qué horror! Como esas, bueno, hay muchas mamás que le dicen a las niñas, oye, vas a buscar hombres, oye, la guapa soy yo, oye, y las madres, eso, tenemos mucha literatura, podemos hablar de literatura, Ujú. de relaciones madre-hija y relaciones padre-hijo. Secretos, donde las mentiras en las donde familias. las madres están buscando ese placer sensual con ellas mismas y huir del dolor y las hijas son como una especie de bastión, espejo que las construyen a ellas como las guapas. Y ahí está Blancanieves, que es el espejo, quién es la más bonita. Por eso, pero eso es bastante común entre los seres humanos. Sí. O sea, es bastante común que nos engañemos a nosotras mismas y digamos, voy a echar esta mentirita porque Para no tener- tiene la menor importancia. Y al final de cuentas, lo que podemos estar haciendo es un acto de manipulación, ¿no? De hecho, la cita que iba a hacer no era la mentira dañina, es una palabra mucho más importante entre la mentira sádica. Yo creo Sí. que puede haber mentiras que son tremendamente sádicas Sí. y que las personas las hacemos para tener un resarcimiento, para salvarnos de algo, para sentirnos mejor, denigrando al otro a través de la mentira. Y bueno, sí creo que eso no hay manera de salvarlo, ¿no? No, creo que existe. Creo que existen las personalidades y además son como sociópatas o psicópatas light, digamos. No tienes que ser un psicópata de hospital. Narcisos poderosos nada más. Y hay que tener cuidado. Poderosos ¿Cuáles por serían dentro. las formas que te puedes proteger también de alguien así? ¿Y cómo detectas esas mentiras que son dichas además con mucha soltura, con gran presteza y como un oficio de mentir? Porque esas personas que son sádicas tienen ese oficio. Cuando yo hablo de la mentira como una gran... ¿Cómo decirte? Amante de la mentira y como la máscara y la simulación. Estoy hablando como de un artificio, ¿no? Como de algo que te hace cubrirte y ser alguien que no eres y ser otro día otra cosa. Ese es un juego distinto al que estamos hablando ahorita, que es hay ya una vertiente sádica de maldad, de crueldad, la crueldad humana. ¿Existe la Exacto. crueldad humana? Claro que existe. ¿Existe la maldad humana? Claro que existe. Y sí se expresa por un oficio y por una capacidad muy, muy delicada y muy hacendosa de mentir. Y contra eso sí hay que prepararse y hay que tratar de ver cuándo tienes contacto con alguien así. El problema Y es que... cuando una misma podría estar actuando no, de eso es esa lo más manera, interesante. ¿no? Eso es lo... Y cuando una Claro. cosa es decir una mentira, ¿verdad? Hay de diversas dimensiones y otra cosa es ser mentiroso o mentiroso de oficio, ¿no? Y otra ¿Cómo cosa es la piensas? mitomanía y otra cosa es la impostura que puede llevar a grados tremendos. Estaba pensando, por ejemplo, en este caso terrible del que escribe Carrère, el escritor francés, de este hombre que mintió toda su vida, porque además fue un caso de la vida real, él lo leyó en la nota policíaca, ¿no? Entonces este señor hace creer a su familia que es médico, que trabaja por un organismo internacional, que le va súper bien, para ganar dinero va estafando parientes y amigos y todos los días se va a perder en el bosque. Todos los días se va a perder en el bosque y regresa cuando salen los señores del trabajo, ¿verdad? Llega a su casa. Entonces un día no puede sostener más esa mentira que duró tantísimos años, no la puede sostener porque ya no tiene a quien estafar para seguir manteniendo a su familia. Regresa, asesina a sus padres, asesina a su esposa y asesina a sus hijos. O sea, el impostor en toda su dimensión, ese es un hecho real de la vida, de la vida real, pues, lo hace la investigación Carrère. Entonces, por supuesto que puede llegar a extremos delirantes y atroces la mentira. Ahora, no hay detrás de eso, María Teresa, en este ejemplo que Ujú, pusiste, ujú. que es un ejemplo muy, muy escandaloso, muy tremendo, ¿no? Pero hay el ejemplo de la sadiquita, de la crueldita, ¿no? De la mujer o el hombre que es cruel o que es sádico y que no llega a esos extremos. Yo creo que lo que hay detrás de esa manera de mentir es el miedo.
El miedo de que te descubran, el miedo de que los hombres que se van a trabajar cuando perdieron el trabajo, las mujeres que tienen alguna cosa que ocultar o algún amor o algo y les da muchísima vergüenza que las pesquen y mienten y mienten y mienten y mienten. Ahí yo creo que lo que hay es un miedo muy grande y lo que da es también una... O sea, cuando estabas hablando de este hombre antes de decir que mató y que andó, dije, pobre. No, pero él no había perdido su pobrecito. trabajo. Nunca fue a pedir un trabajo. Entonces, pero No llegó ahí. nos vamos, nunca, no llegó ahí, ni siquiera terminó la carrera. Bueno, nos vamos a las plazas y a las voces, las entrevistas de nuestros compañeros. A pesar de que no me gustan las mentiras y que pues soy humana y suelo hacerla, no me parece que siempre esté malintencionado mentir, porque a veces es para no herir a algunas personas y solemos decir algunas cosas que no son ciertas, pero al final es para que no las hagamos sentir mal, tal vez. Pues no siempre está mal intencionado, porque a lo mejor en el momento lo dices como una mentira piadosa, ¿no? Pero al final de cuentas no sabemos el peso que va a tener esa mentira. Entonces puede que no lo hayamos hecho con mala intención, pero al final de cuentas se va a descubrir que era mentira. Pues hay ocasiones que sí, y hay ocasiones que pues lo dice uno por no meterse problemas o algo así. No, no siempre, porque a veces no es el objeto de uno hacer una mentira con una intención mala, ¿verdad? Sino que hace uno una mentira quizás obligado por una situación que tiene uno que mentir, ¿sí? Pero yo en mi caso, por ejemplo, cuando miento y no me siento bien, entonces trato de recapacitar y a la persona que le dijo una mentira, mejor le digo después la verdad y yo me sincero más con ella. No, yo creo que mentir no siempre está malintencionado, pero yo preferiría omitir en vez de mentir. Yo creo que no, porque hay mentiras que pues muchas veces las hacemos con una buena intención. Yo creo que sí, para, no sé, corregir algún acto de alguna persona o detener a alguna persona, yo creo que a veces es necesario usar las mentiras. Y claro, o sea, sí hay tamaños de mentiras, hay mentiras pequeñas y hay mentiras muy grandes que sí duelen, o sea, cuando las descubren o se dan cuenta sí duelen y afectan. Eso, Marisa, ¿qué pasa cuando una dice una mentira suponiendo que realmente con la mejor intención cree que lo está haciendo bien? Como en el caso, por ejemplo, tuvimos un programa de adopción, ¿no? Los padres que sobre todo antes decidían que era mejor no decirle al bebé cuando iba creciendo que era adoptado. Después, la verdad, resulta ser terriblemente dolorosa. También están ese tipo de mentiras de una está convencida. Te puedo poner otro ejemplo. Las mentiras en las deslealtades amorosas, en la infidelidad, ¿no? O sea, yo puedo decir, le pongo el cuernote, pero, ay, no se lo voy a decir, pues pobrecito, ¿para qué lo hago sufrir? Pero yo estoy decidiendo por la otra persona, porque quizás la otra persona lo que quiere es la verdad. ¿Qué quiere la otra persona? Yo creo que... Pues es que hay que tomarlo tantito en cuenta, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Hay que preguntarse qué quiere la otra persona, hay que preguntarse qué quiere uno y hay que tener como el termómetro de los miedos. Porque habíamos quedado en el bloque pasado que detrás de una gran mentira hay un gran temor. Y las mentirijillas tienen temorcitos y tienen diferentes... No nada más un gran temor. Yo creo que puede haber mucha omnipotencia, que puede haber muchas cosas bastante malignas, pero no yo creo nada que, más temor. Yo creo que si vemos como hacer como una especie de cirugía de la mentira, yo creo que en el centro de la mentira encuentras temor. Y luego hay muchas otras reacciones de crueldad, pero lo que hay es un gran miedo a un autoconocimiento, un gran miedo a una gran herida. Y lo que se hace, las mentiras son estas máscaras que pueden ser más o menos pegadas a la cara. Las puedes tener completamente distanciadas de ti y ahí tienes a un gran sociópata o una gran sociópata. Pero
yo seguiría como la gente, ¿no? Que me encanta que hay tanta sabiduría en la gente, ¿no? Aquí estamos manejando este tipo de mentira, que es la mentira que lo que lleva es crueldad, lo que lleva es desmoronamiento, lo que lleva... Y está pensando en el beneficio para ella, pero creo que hay otra manera de no decir la verdad y decir mentiras, pero estar buscando como una armonía de lo que está pasando si la persona no tiene los medios. Yo he trabajado mucho en prisiones y he trabajado mucho con estudiantes con dificultad. ¿Qué cosa puedes decir que no es verdadera, que impulsa a la búsqueda y a recomponerte, que no necesariamente sea decir la verdad? Nos vamos a un corte, regresamos en un ratito. Seguimos acá con el tema de la mentira, con Marisa Velasquez-Goitia. Perdón, Marisita, he dicho tu nombre por años. Bueno, entonces estábamos, Marisa, en esta cosa de cuándo la mentira sí, cuándo no. Una pregunta, porque siento mucho tu preocupación y la de la gente también por el acto de mentir, pero mucho la pregunta sería... La gente que piensa que mintiendo ayuda y en realidad lo que está haciendo es pertrecharse y acomodarse ella y buscar un bien para ella, ¿no? Y me parece que es una forma de concluir la conversación diciendo, bueno, existen las mentiras que son dichas para protegerte y para sentirte mejor y no avergonzarte y limar tus miedos y aguantar tus miedos. Esas mentiras hay que reconocerlas también en uno mismo, porque uno piensa que siempre son los otros los que mienten y los que utilizan estas argucias, ¿no? Y estos engaños. Pero serían muy bueno. Yo estaba pensando, ¿qué quiero que se quede la gente? ¿Qué me gustaría que la gente, como una pedagogía, como que se fuera pensando qué de las mentiras? Como una especie de autorreflexión de cuando miento, ¿qué efecto estoy queriendo producir? Un efecto que para mí sea el bienestar o un efecto que para la otra gente el bienestar, porque no hay duda es que hay esa también... es mi pregunta ética desde el segundo uno, efectivamente, pero todavía no nos estamos yendo, ¿eh? Pero sí, y yo sí te voy a decir, acá voy a las confesiones, me tiro en el diván, yo sí he conocido a grandes mentirosos en mi vida que mintieron de una manera totalmente manipulatoria. ¿Dices mentirosos y no mentirosas hombres? Pues es que, general. Perdón, pero sí, no me faltó Porque el lenguaje normalmente inclusivo. son las mujeres las de la Masculino, lo que no quiere decir que las mujeres no mentamos un Pero en montón, este es caso una son hombres. experiencia de vida. Nada más, humilde y modesta la mía. Y los fines, después pasado el tiempo, se vieron con toda claridad y fueron devastadores a nivel familiar y a nivel personal, a menos para mí. Entonces, para mí sí es muy importante hablar de la parte ética, ¿no? Y de lo importante de la verdad y de cómo uno no puede permitirse cualquier cosa a cualquier hora en áreas de un propio beneficio. O sea, yo creo que es una manera estupenda de terminar, pero yo quiero poner como en una nota al pie, ¿sí? O una postdata, y sí quiero defender. Porque en mi vida he tenido esas cosas, pero también he tenido una gran... Por ejemplo, mi papá me contaba y me decía, tu nombre quiere decir hombre que vive entre lobos, Velasquez-Goitia quiere decir casa de arriba. Es una cosa plana, estúpida. La casa de arriba de los de arriba. Y mi papá me decía, tu nombre quiere decir mujer que vive entre lobos. O sea, era esta... Es que eso no es mentir, bueno, eso es hacer poesía. Para mí yo lo es hice no toda la vida decir con la verdad. mis hijos. Entonces, No, ¿qué quiere eso no es decir mentir? Bueno, para ti mentir quiere decir producir un daño para que tú tengas un beneficio. Esa es tu definición de mentira. Sí, aunque creo que a veces también está la omisión, hay muchas variables, pero jugar con un hijo, yo me acuerdo perfectamente de una escena donde yo le estaba contando historias a mis hijos, pero uno ya había crecido.
Y entonces dijo, mamá, los hipopótamos no hablan, ¿no? Eres una mentirosa. Y el chiquito le dijo, no, Santi, mamá es inventona. Eso, qué bonito. Entonces, bueno, pero eso es jugar. Pues sí. Pero la cruda, descarnada realidad, la mentira, si juego fuere, es perverso. Yo creo que se puede jugar, creo que sí. No, no, es imposible no darle lugar al daño que hacen los mentirosos, al daño que hacen la gente que se pone una máscara y te daña y te lastima y te hunde y te deshace. Los con una mentira. los estafadores Y los emocionales, políticos, por si lo ejemplo. tenemos en todos los días, los médicos, los estafadores, los políticos, los que te quieren sacar dinero, el papá que se te está muriendo y te dice, oye, a mi papá le vamos a operar el hígado y así se va a salvar y estaba ya muerto. O sea, nos enfrentamos a eso, María Teresa, toda la vida, pero también nos enfrentamos a una forma del autoengaño que es la automentira, cuando tú te mientes a ti misma y lo que eso se llama, para mí, optimismo. Se llama una forma de cambiar la realidad para que tú puedas enfrentar una realidad que sin esas máscaras y sin esos tapujos no podrías enfrentarla. Creo que son dos escenarios distintos. Hay que reconocer enormemente el escenario porque seguramente estaremos mañana ante un estafador y ahorita, por favor, con las redes, los teléfonos que nos están engañando todo el rato, contestas un teléfono y ya te están metiendo en un... Digo, sería la verdad una irresponsabilidad acabar este programa diciendo que las mentiras son máscaras que caen en la cara y son autoengaños que te llevan a que la vida sea un poquito más tolerable. Yo creo que podemos terminar, y ya harás tu programa sobre las verdades, pero podemos terminar o empezar diciendo que la mentira tiene una dimensión malévola, una dimensión desmembrante y una dimensión que es el destruir o hacer daño a otro para tu propio beneficio y hacerlo con toda... Pero además lo que implica, Marisa, en términos de pérdida de confianza, a la mentira número 2, número 3, número 4, se convierte como en vivir en una especie de arena movediza, por ejemplo, en las familias, cuando descubres que hay personas que están mintiendo. ¿Cómo puedes confiar? Hay algo que se rompe, que se quiebra, que quizá no se puede resarcir después. Tú tuviste este programa de los secretos que fue súper interesante y que cada familia tiene su secreto, ¿no? Y que a veces el secreto no develado es lo que tiene la familia unida. Y a veces el secreto develado es el que hace que se resarzan los lazos entre otros miembros de la familia. Yo no podría hablar de la mentira solamente enarbolándola como un asunto desmembrador y destructor. Yo diría que no se puede vivir. Hablaría de mentiras honestas, de decir, honestamente pienso que la realidad que tú puedes tolerar y que me involucra a mí tiene esta manufactura, esta forma de hacer. Y eso es una mentira, porque no le estás diciendo la verdad, pero hay una forma de vincularte desde tu autoengaño, desde las posibilidades. ¿Qué posibilidades tiene la gente de vivir el mundo que está viviendo? ¿Qué posibilidad tiene la gente de vivir rodeada de lo que está viviendo? Si a partir del autoengaño, yo convencida de una verdad, te la digo a ti, yo no te estoy mintiendo a ti te estoy diciendo lo que yo creo que es la verdad, me estoy mintiendo a mí misma. Sí me parece como un fenómeno distinto. Es interesante eso, ¿no? Es tremendamente interesante. Es un juego de engaños, autoengaños, de conocimientos posibles o imposibles. ¿Qué tanto me puedo conocer yo como para decir me estoy mintiendo o no me estoy mintiendo? Lo que sí puedo saber es qué puedo... O sea, la gente se debe preguntar qué miedos tengo, qué miedo tengo a la realidad o qué posibilidades tengo de vivir en el ámbito en el que estoy viviendo. Y frente a la imposibilidad que tengo de manejar realidades, no sé, cuando desaparece un hijo, cuando pierdes el trabajo, cuando te engañan, hay una forma de lidiar con tu mundo, con lo que te pasa. Y es una forma más cercana a una realidad que a lo mejor te destruye, porque si no le pones mascarita, si no le pones... O más cercana a una confabulación. Sí, pero en eso estoy de acuerdo contigo, pero ya nos vamos a nuestro rigorcito de lectura. Sí, hay una parte donde yo me digo a mí misma y a veces les digo a mis amigas, reprime, querida, reprime. Yo así me digo a mí misma, una no puede aceptar cantidades intolerables de emociones, todo de golpe. Hay que una misma se va dosificando. Y sí, pero bueno, vamos a nuestro rinconcito de lectura, Marisita. La novela Expiación de Ian McEwan, esta adolescente, una muchacha Brioni, tiene 13 años y por celos
acusa al hijo de la persona que trabaja en la casa de ser un violador. ¿Por qué? Porque él y su hermana están muy enamorados y después lo que sigue es una interminable catástrofe. Divino, esa es mentira, divino. Eso sí. Sí. También está otra donde a mí sí me provocó un problema ético tremendo, la de 7 grados de separación. Este es un joven afroamericano que toca al departamento de una familia millonaria que vive en Nueva York, frente a Central Park, y le dice: yo soy amigo de su hijo. Se van encariñando, es talentoso, cultivado, divertido, es un afroamericano. Y de repente, o sea, él está allí, eso se acerca más a ese tipo de mentiras de la que tú has hablado. Él está allí tal y como él es. Está mintiendo con respecto a sus orígenes. Él nunca fue a esa universidad porque él era económicamente inaccesible, pero sabe tanto como si hubiera ido. Entonces, en el momento en que lo descubren, todo el conflicto que viene, y una sí se queda con mucho pesar, porque él era ese ser talentoso que ellos quisieron, pero sí mintió. Pero se construyó también en una porción de mentira. Y otra que también, híjole, zarandea mucho, es la de Match Point de Woody Allen, ¿te acuerdas? Sí. Este mentiroso mitómano malvadísimo, pero hay tal tensión. Sí. ¿Sabes a mí qué me pesó? En un momento yo casi quería que no le cacharan sus mentiras. Sí, claro. Es terrible. O sea, te maneja de una manera, Woody Allen en esa película, que una acaba siendo la aliada de lo que podríamos llamar el mal. Sí, eso es lo que es más interesante. Pero en esa peli también hay muchas mentiras pequeñas, ¿no? Como que no hay una entronización de la verdad tampoco, ¿no? No. Al contrario. No, al contrario, al contrario. O sea, ahí está el mitómano, engaña a todo el mundo, no para de comer. Y bueno, y llega también hasta el crimen, pero ya no hay que contar toda la película. Bueno, Marisita, algo más que tú quieras decirnos. Mira, yo quería nada más concluir con la paradoja y con los escenarios como contrapuestos entre la mentira como algo a evitar y la mentira como una especie de estrategia, una especie de modus vivendi que te ayuda a lidiar con una realidad difícil y te ayuda a vivir y a hacer vivir a la gente con menos dolor. Bueno, yo creo que todos esos síntomas que nos hemos ido creando a través de la vida y que tienen que ver con engañarnos a nosotros mismos, en muchos momentos han sido modos indispensables de sobrevivencia. Exacto. Luego, muy probablemente nos estorban en la vida, habría que hacerlos a un lado, ¿no? Cuando la vida va avanzando. Pero sí estoy de acuerdo que hay partes de, si el autoengaño existe, es porque en algún momento fue necesario. Claro. ¿No es cierto? Porque el autoconocimiento casi es imposible, ¿no? Tú que eres gran amante del psicoanálisis, tu primer invitado pensé que ibas a decir algún nombre. del psicoanálisis y los psicoanalistas. Hay un proceso muy, muy grande, muy fuerte, muy doloroso, muy complejo para que conozcas tus verdades, ¿no? Un autoconocimiento es tan doloroso que lo sustituye a veces es un autoengaño, que no siempre tiene finales felices. No los tiene, pero a mí en el Iván sí me sucedió decir, aquí me detengo por el momento, no quiero saber más. Porque exactamente por las razones que tú decías. Claro. ¿No? Tal vez, no sé qué te merece la frase mentir honestamente, que es un oxímoron, es una paradoja, ¿no? Que siempre he encontrado que la solución a las cosas es justo trenzarlo con su contrario, ¿no? Es mentir honestamente, es preguntarse lo que tú has tratado de decir, que creo que no he podido acompañarte, pero lo que has tratado de decir que es, a ver, piensa por qué estás mintiendo. O piensa cuál es la necesidad tuya de decirle esto a la gente que no checa con su realidad. ¿Cuál es la intención? ¿Hay una intención tuya para favorecerte? Y eso de mentir honestamente es como hacer una reflexión y decir, bueno, estoy diciendo esta cosa por otra o esto en lugar de esto. ¿Cuál es la intención? Sí. Pues Marisita, ya les dije que además es bailarina de flamenco. Pensaba en la mentira mientras hacía así. Muchas gracias por venir, Marisita. Ay, no, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues gracias a ustedes por arroparnos con su atención. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriban, opinen, sugieran temas. Nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.